El 24 de febrero de 1208, Jesucristo le pide a Francisco de Asís que comience su misión. Francisco nació en 1181, fue un santo de la República Italiana, diácono, y fundador de la Orden Franciscana. También conocido como el Padre Francisco, fundó una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas, y una tercera conocida como Tercera Orden Seglar, todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica, en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad, en la historia de la cristiandad. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. En Egipto intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a una reorganización. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228, y su festividad se celebra el 4 de octubre. Sus fiestas se asocian con el fin de la estación lluviosa, un fenómeno denominado cordonazo de San Francisco. Por su devoción a los animales como criaturas de Dios, ha sido abrazado por la cultura del escultismo, particularmente por la relación hacia los lobos. Es el patrono de los veterinarios, y de los profesionales relacionados con bosques y forestas. Y por extensión, de los movimientos ecologistas que empeñan sus esfuerzos en el cuidado de la naturaleza y del ambiente. No se sabe con certeza cuántas iglesias en ruinas o deterioradas reconstruyó. Entre ellas, a la que más estima tenía, era la capilla de la Partecita, llamada así porque estaba junto a una construcción mayor. Allí fue donde recibió la revelación definitiva de su misión, el 24 de febrero de 1208. En el lugar, escuchó las palabras del Evangelio: no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Así, cambió su afán de reconstruir las iglesias, por la vida austera y la prédica del Evangelio. Después de someterse a las burlas de quienes lo veían vestido casi de trapos, ahora su mensaje era escuchado con atención. En unos meses sus discípulos eran 11, Bernardo di Quintavalle, Pedro Catani, Gil, Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo Vigilante, Juan de San Constanzo, Ángelo Tancredo, Felipe y Giovanni de la Capella. Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía, los frailes hacían sus labores diarias atendiendo leprosos, empleándose en faenas humildes para los monasterios y casas particulares. Pero las necesidades cotidianas hacían la colecta de limosna inevitable, labor que Francisco alentaba con alegría por haber elegido el camino de la pobreza. Comenzó también la expansión del mensaje evangélico, y para ello los estimuló a viajar de dos en dos. Hacia abril o mayo de 1209, Francisco se decidió a presentarse ante el Papa Inocencio III, para que le aprobara la primera regla de la orden. Con ese fin, él y sus acompañantes emprendieron el viaje a Roma. Francisco asistió en junio de 1224, a lo que fue su último capítulo general de la orden. Hacia principios de agosto decidió hacer un viaje a un lugar aislado llamado Monte Albernia, a unos 160 kilómetros al norte de Asís. Escogió para este viaje a algunos de sus compañeros, León, Ángelo, Illuminato, Rufino y Maceo. Estando en la cima, fue visitado por el conde Orlando, quien llevaba provisiones a los hermanos. Francisco le pidió construirle una cabaña a manera de celda, donde después se aisló. La oración ocupó un lugar central en la vida de Francisco, para ello buscaba la vida eremítica, el silencio y soledad interior. Reforzaba sus plegarias postrándose, ayunando, e incluso, gesticulando. En ese lugar, Fray León fue testigo de los actos de su soledad, lamentos por el futuro de la orden, y estados de éxtasis. Al saber que era espiado, decidió irse a un sitio más apartado en una saliente de montaña. En la fiesta de la Asunción Francisco, decidió hacer un ayuno de 40 días. Fray León lo visitaba 2 veces al día, para llevarle pan y agua. Según los relatos que recogieron los testimonios de León, este fue testigo de la aproximación y alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo. El 14 de septiembre de 1224, oró para recibir 2 gracias antes de morir: la primera, sentir la pasión de Jesús, y la segunda, una enfermedad larga con una muerte dolorosa. Después de intensas oraciones, se le presentó un serafín rodeado por 6 alas angélicas, y le imprimió las señales de la crucifixión en las manos, los pies y el costado. Posteriormente, sus hermanos vieron los estigmas de Francisco, que él conservó por el resto de su vida. Sin embargo, se dice que Francisco, al igual que otros santos estigmatizados, hizo todo lo posible para ocultarlos a la vista de los demás por considerarse indigno, no del dolor que sentía, sino de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. Por eso fue desde entonces, con las manos metidas entre las mangas del hábito, y con los pies cubiertos por medias y zapatos.
Arribó a Asís y fue llevado al palacio del obispo, y resguardado por hombres armados, puesto que la localidad estaba en estado de guerra. En su lecho escribió su testamento, y en sus últimos momentos entonó nuevamente su cántico al hermano Sol. De acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la Porciúncula, donde se estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44. El 24 de febrero de 1932, Malcolm Campbell consigue un nuevo récord de velocidad sobre tierra, al alcanzar los 408 km por hora. Campbell nació el 11 de marzo de 1885, fue un piloto de carreras y periodista de automovilismo. Obtuvo el récord mundial de velocidad en tierra y en agua, en varias ocasiones durante las décadas de 1920 y 1930, utilizando vehículos llamados Ave Azul. Su hijo, Donald Campbell, continuó la tradición familiar obteniendo también los récords de velocidad tanto en tierra como en agua. Campbell batió el récord de velocidad terrestre por primera vez en 1924, al alcanzar 235 km por hora. En total, batió 9 récords de velocidad terrestre entre 1924 y 1935. El 4 de febrero de 1927, Campbell consiguió el récord de velocidad terrestre, cubriendo el kilómetro lanzado a 281 km por hora. Consiguió su récord de velocidad terrestre final, el 3 de septiembre de 1935. Fue la primera persona en conducir un automóvil por encima de los 484 km por hora, en 2 pasadas. Desarrolló y probó la flotación del Ave Azul, en el lago Tilgate, y consiguió el récord de velocidad acuático en 4 ocasiones. Su mayor velocidad, sobre agua, fue de 228 km por hora, en el Ave Azul K4. Estableció el récord el 19 de agosto de 1939, en Inglaterra. Murió después de una serie de accidentes cerebrovasculares, en 1948, a la edad de 63 años. Fue uno de los pocos poseedores de los récords de velocidad terrestre de su época, en morir por causas naturales. Su conducción versátil en diferentes medios, lo hizo internacionalmente famoso. También tuvo su lado político, y en algunas ocasiones, su lado polémico. En 1935, se presentó sin éxito, al Parlamento, en las elecciones generales, por el Partido Conservador. Tenía vínculos con la Unión Británica de Fascistas, portó una bandera fascista, y uno de sus coches Ave Azul, portaba una insignia fascista. El 24 de febrero de 1989, el ayatolá Jomeini ofrece una recompensa de $3 millones por la muerte del autor de los versos satánicos, Salman Rushdie. Ahmed Salman Rushdie nació el 19 de junio de 1947, es un escritor y ensayista británico-estadounidense de origen indio. 2 de sus novelas más famosas son Hijos de la Medianoche, de 1981, y Los versos satánicos, de 1988. Su estilo ha sido comparado con el realismo mágico hispanoamericano, y la mayor parte de sus obras de ficción han suscitado varias polémicas. La publicación de Los versos satánicos, en 1988, provocó una polémica inmediata en el mundo musulmán, a causa de la supuesta irreverencia con que se trata a la figura del profeta Mahoma. India prohibió el libro el 5 de octubre, y Sudáfrica el 24 de noviembre. Al cabo de varias semanas, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladesh, Sudán, Malasia, Indonesia y Qatar, también habían prohibido la novela. Debido a las diferencias económicas, Rushdie rompió sus lazos profesionales con la editorial que estaba. Finalmente, los derechos de publicación en lengua inglesa se vendieron el 15 de marzo de 1988, y el libro se publicó en Londres, el 26 de septiembre. El 14 de febrero de 1989, un edicto religioso fue leído en la radio Teherán, por el ayatolá Jomeini, líder religioso de Irán. El edicto acusaba al libro de blasfemo contra el Islam. Además, Jomeini acusó a Rushdie del pecado de apostasía. A su vez, del abandono de la fe del Islam, y según las tradiciones del profeta, debe castigarse con la muerte. Jomeini hizo un llamamiento a la ejecución del escritor, y a la de aquellos editores que publicaran el libro conociendo sus contenidos. A pesar de que Irán ya no busca su ejecución, esta solo podría haber sido revocada por la persona que la emitió, o sea, Jomeini, fallecido en 1989. Por ello, aún hoy en día algunos grupos fundamentalistas consideran que sigue siendo válida independientemente de la postura del gobierno iraní. Esto tuvo una repercusión en el mundo editorial a nivel global. La editorial alemana Kiepenheuer rescindió el contrato e intentó cobrar los costes de seguridad. Al final la edición alemana fue publicada por un consorcio de editores, libreros y demás. En Francia, el editor Christian Bourgeois rehusó varias veces sacar la edición en francés, pero finalmente cedió a la presión. A pesar de la prohibición, en varias emisoras piratas en Irán,
se hacían lecturas de los versos en farsi. La traducción al turco fue realizada por Aziz Nesin, de manera pirata y publicada en el periódico de izquierda Aydınlık. La publicación de los versos satánicos ha generado una gran lista de hechos mundiales, y a continuación te contamos la cronología de lo sucedido. El 26 de septiembre de 1988, se publica el libro Los versos satánicos en el Reino Unido. El 5 de octubre, es prohibido en la India. El 8 de noviembre, el libro gana el premio Whitbread a la mejor novela. El 22 de noviembre, el jeque Gad el Akali realizó una declaración contra el libro blasfemo. El 24 de noviembre, el libro es prohibido en Sudáfrica. El 28 de diciembre, realizan una amenaza de bomba en la sede de la editorial Viking. El 14 de enero de 1989, realizan las primeras manifestaciones en Brantford, organizando una quema pública de la novela. El 15 de enero, la cadena de librerías Smith retiró el libro de sus 430 librerías. El 27 de enero, manifestaciones en Londres piden a la editorial Penguin que retire el libro. El 12 de febrero, ocurren disturbios frente al Centro Cultural de Estados Unidos en Pakistán, con un resultado de 5 muertos y 60 heridos. El 13 de febrero, protestas en India dejan un muerto y más de 100 heridos. El 14 de febrero, el Ayatollah Khomeini realiza el edicto religioso. Durante los 10 días siguientes, los países de la Comunidad Económica Europea retiran a sus embajadores de Irán, y este retira a los suyos de Europa. El 17 de febrero, Canadá prohíbe la importación del libro, y varias librerías en Estados Unidos retiran el libro de sus estanterías. El 18 de febrero, Ediciones Mondadori publica la novela en Italia, y es el primer país de habla no inglesa que publica la novela. También en este día, Rushdie pide disculpas a los musulmanes, pero no retira el libro. El 22 de febrero, la novela sale a luz en Estados Unidos. El 24 de febrero, se producen manifestaciones violentas en Bombay, donde mueren 10 personas, y 1.600 resultan heridas. También en este día, Khomeini ofreció una recompensa de $3 millones estadounidenses, por la muerte del autor. El 26 de febrero, miles de musulmanes protestan en Nueva York. El 28 de febrero, suceden explosiones en 2 librerías de Berkeley y California. El 2 de marzo, 1.000 intelectuales de todo el mundo firman un manifiesto en apoyo a Rushdie. El 5 de marzo, el Vaticano condena la novela, calificándola de irreverente y blasfema. El 7 de marzo, Inglaterra e Irán rompen relaciones diplomáticas. El 15 de marzo, el Comité del Premio Nobel se encuentra dividido sobre considerar, o no, la novela entre las opciones para otorgar el premio. El 16 de marzo, la Organización para la Cooperación Islámica prohíbe el libro, pero no apoya el edicto religioso. El 29 de marzo, 2 líderes religiosos moderados musulmanes son asesinados en Bruselas, después de expresar su oposición a la censura del libro. El 19 de mayo, 18 editoriales, en colaboración con el Ministerio de Cultura, publican la novela en España. El 27 de mayo, 50.000 musulmanes protestan en contra del libro, en el centro de Londres. El 3 de junio, muere el Ayatollah Khomeini, y el gobierno iraní manifiesta que la condena sigue en pie. El 19 de junio, se venden 4.000 copias del libro, traducido al hebreo en Israel. El 3 de agosto, explota una bomba en Londres, y los terroristas afirman que es parte de una operación en contra de Rushdie. El 17 de agosto, más de 1 millón de ejemplares se han vendido hasta el momento. En 1990, Rushdie publica un ensayo titulado De buena fe, para tranquilizar a sus críticos, y afirma su respeto por el Islam. A pesar de esto, las autoridades religiosas iraníes no anularon el edicto religioso. El 3 de julio de 1991, atacan con arma blanca a Ettore Capriolo, quien había traducido el libro al italiano. El 12 de julio, es asesinado Hitachi Igarashi, traductor al japonés de los versos satánicos. El 3 de julio de 1993, atentan contra la vida de Aziz Nesin, traductor al turco de la novela, y mueren 37 personas en el atentado. El 11 de octubre de 1993, intentan matar a William Nygard, editor de la novela en Noruega. En 1997, la recompensa fue doblada, y al año siguiente el fiscal general del Estado iraní ratificó su apoyo. En 1998, el gobierno iraní se compromete públicamente a no buscar la ejecución de Rushdie. El 17 de junio de 2010, Barmak Vedad, traductor al kurdo de la novela, es acusado de blasfemia. En enero de 2012, Rushdie cancela su participación en el Festival de Literatura de la India, ya que es informado de que habían pagado a 2 asesinos para eliminarlo. El 24 de marzo de 2016, la Academia Sueca encargada de seleccionar el Premio Nobel en Literatura, condena, 27 años después, la pena de muerte emitida contra Rushdie.
El 12 de agosto de 2022, Rushdie es apuñalado por un agresor en el escenario, mientras se preparaba para dar un discurso. Sufre heridas graves en el cuello y el abdomen, y es evacuado en helicóptero para recibir tratamiento médico. El atacante, Hadi Matar, un presunto simpatizante del gobierno iraní, es detenido al instante. El agente de Rushdie anuncia que el escritor está conectado a un respirador. También, que es probable que pierda un ojo, agregando que los nervios de su brazo están seccionados, y su hígado muy dañado. El 24 de febrero de 2009, se realiza el lanzamiento inicial de WhatsApp. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, propiedad de la empresa estadounidense Meta. Según datos de principios del año 2023, es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo, superando los 2.000 millones de usuarios, por encima de Facebook o Telegram, entre otros. Si bien la aplicación se lanzó en 2009 principalmente para iOS, y un año después para Android, y al final llegó para Windows, se popularizó masivamente desde el año 2012. WhatsApp desplazó al servicio de SMS, revolucionando para siempre el servicio de mensajería instantánea gracias a la multiplicación de los teléfonos inteligentes. El 19 de febrero de 2014, la aplicación fue adquirida por la empresa Meta, en ese entonces llamada Facebook, por $19.000 millones, de los cuales 12.000 millones correspondían a acciones de Facebook, y el resto, en efectivo. A principios de octubre, se anunció la compra definitiva de WhatsApp por parte de Facebook, por el valor de $21.800 millones. Algunas semanas después de la compra, WhatsApp anunció tener capacidad para realizar videollamadas en el verano del mismo año. WhatsApp fue fundada el 22 de febrero de 2009, por Han Koum, quien originalmente es ucraniano, y que había trabajado anteriormente en las empresas de Adobe y Apple, además de ser el director del equipo de operaciones de la plataforma Yahoo. Originalmente, WhatsApp era una especie de agenda inteligente, donde se podía ver qué estaba haciendo cada persona. WhatsApp tiene un significado que se asemeja a qué tal, qué hay, qué pasa, o cómo te va. A diferencia de otras aplicaciones de comunicación, utiliza directamente la información de la libreta de contactos del usuario. En un principio estuvo disponible solo para BlackBerry y iPhone, y luego para Android en el año 2010. Los estados se podían difundir a todos los contactos, o solo unos específicos, simulando un chat o conversación. En marzo de 2013, WhatsApp anunció que la versión para Android, gratuita desde su creación, sería de pago anual. Al cabo de 365 días de uso, sería obligatorio volver a pagar, para extender el uso del programa un año más. Esto llevó a un progresivo declive de WhatsApp, favoreciendo a otros competidores en los países donde la plataforma Android es dominante, ya que el concepto de pagar por servicios de Internet y aplicaciones es casi inexistente. En 2017, WhatsApp anunció sus plataformas WhatsApp Negocios, para la pequeña y mediana empresa, la cual permite a las empresas dar servicio de atención al cliente a través de la aplicación, bien mediante un agente humano, por un chatbot, o una combinación de las dos. En enero de 2021, WhatsApp anunció una actualización de la política de privacidad. En la misma establece que WhatsApp compartirá los datos del usuario con Facebook y su familia de empresas, a partir de febrero de 2021. Anteriormente, los usuarios podían optar por no compartir dichos datos, pero la nueva política elimina esta opción. La nueva política de privacidad no se aplica dentro de la Comunidad Europea, ya que es ilegal bajo su ley. Facebook y WhatsApp han sido ampliamente criticados por esta medida, lo cual generó un éxodo masivo hacia otras alternativas de mensajería. El 24 de febrero, se celebra la festividad de la beata Josefa Naval Girvés, una figura destacada en la historia religiosa y espiritual de España. Josefa Naval Girvés nació el 11 de diciembre de 1820, fue una mujer seglar, consagrada a la instrucción y educación cristiana de las jóvenes de su pueblo. Se le venera como beata Josefa Naval, y actualmente se instruye proceso de canonización. Nació en Algemesí en una familia de campesinos, hija de Francisco Naval y Josefa María Girvés, siendo la primera de 5 hijos. Bautizada como María Josefa, de mayor era conocida como Pepa, o Señora Pepa. Estudió en la Escuela de la Enseñanza, que dependía de la Catedral de Valencia. Su madre murió cuando ella tenía 13 años, y a partir de entonces, se ocupó del hogar y la educación de sus hermanos. De joven hizo voto de castidad, y comenzó una vida de oración y perfección evangélica, dedicándose a hacer obras de caridad y apostolado, sometiéndose a la tutela de su parroquia, actual Basílica de San Jaime de su ciudad natal, bajo la dirección espiritual del párroco Gaspar Silvestre, además de tareas de mantenimiento en la misma parroquia. Josefa se ocupaba de las niñas pobres que carecían de lo imprescindible, así pues les ofrecía formación, para que tuvieran posibilidades de vivir por su cuenta. A sus 28 años, organizó en su casa una escuela donde aprendían a leer y a escribir,
y un taller de labores propio para aquella época, donde aprendían gratuitamente el oficio del bordado de la que ella era buena maestra. Todo esto lo compaginaba con la formación espiritual de sus alumnas, amor al prójimo, catequesis y convivencia cristiana, con lectura del Evangelio y oración. Terciaria de la Orden de la Virgen del Carmen y de Santa Teresa de Jesús, tenía una gran devoción por San Juan de la Cruz. Destacó en la caridad hacia los huérfanos, marginados y enfermos. Durante la epidemia de cólera que hubo en Algemesí en 1885, se dedicó generosamente, aun arriesgando su propia vida, a asistir a las innumerables víctimas. Finalmente murió en su ciudad natal, el 24 de febrero de 1893. Pronto su fama de santidad se extendió más allá de los límites locales. Su sepulcro se venera en la que fue su parroquia, actual Basílica de San Jaime, de Algemesí. Inspirado por su obra, Bernat Asensi y Cubels fundó la Congregación de las Misioneras de la Divina Providencia y promovió la beatificación de Josefa Naval, además de escribir su biografía. El 25 de septiembre de 1988, fue beatificada en Roma por Juan Pablo II, y actualmente está abierto su proceso de canonización. La diócesis de Valencia celebra su festividad litúrgica el 6 de noviembre, y el primer domingo posterior a esta fecha. Y en el 2005, se erigió el primer templo dedicado a la beata, el cual se halla ubicado en la ciudad de Santo Domingo.